Muy buenas, estamos hoy aquí en Ronda, dentro de las jornadas sobre música y filosofía que organiza cada año Víctor Mespín con Tomás Marco. Y vamos a charlar un poquito sobre sus libros, sobre las cosas que ha hecho últimamente y demás. Tu último libro es La mirada de Proust, Redención y Palabra, que salió en Tria Castella el año pasado. Y aquí pues reflexionas sobre el papel de la literatura y llegas a decir cosas como que la vida literaria es lo que deberíamos conseguir, ¿no? La máxima aspiración que debería tener el ser humano. ¿Puedes explicarnos un poco cuál es la idea que preside, ¿no?, el libro? Bueno, este libro yo creo que es una lectura. A mí Proust me acompañó, me ha acompañado prácticamente toda mi vida. Cuando yo era muy joven llegué a París, que trabajaba para pagarme mis estudios, y por una serie de circunstancias la recherche de Proust pues cayó en mis manos. Y vamos, creo que soy, no lo sé, hay muchas personas, pero yo, vamos, la he leído 4 veces, por así decirlo. Entonces, bueno, yo había escrito hace ya 30 años, Félix de Azúa me había propuesto en una colección que él dirigía, que era una colección de filosofía. Entonces él quería que yo hiciera una cosa muy vinculada a la epistemología, algún filósofo de los que a mí me interesa, Leibniz o Descartes, y dije, mira, te hago una cosita sobre Proust. Y resulta que le llamé El ocio y el mal, y era una reflexión sobre qué significaba la confrontación a la palabra para uno de los grandes del verbo, como es él. Entonces, después, años más tarde, este libro era un pequeño librito entonces, bueno, otro editor, que es José Lázaro, me dijo, hombre, ¿por qué no recuperamos aquel libro? Y digo, no, aquel libro ha muerto, entonces en todo caso te hago otro. Y entonces me encerré aquí en Ronda, precisamente me encerré en casa de un amigo, de Rafael Atienza, y aquí me encerré y empecé a escribir este libro, que es una reflexión sobre el objeto de la recherche, que a mi juicio es simplemente, creo que el objetivo de Marcel Proust es tomarse en serio que el ser humano es efectivamente, como sabemos, es un ser de palabra, y que efectivamente, a diferencia de los que creen que la vida es más importante que la palabra, eso le puede pasar, obviamente, para los animales que no son el ser de palabra, los animales no de palabra y de razón, obviamente que la vida es lo más importante, pero para el ser de palabra la vida es, unos dicen que la vida ha de ser subordinada a la libertad. Pues para Marcel Proust creo que efectivamente sacrificó todo a la palabra, es decir, ese libro que, como él mismo dice, es más grande que tiene más páginas que las 1001 noches, son miles de metáforas, y es efectivamente tomarse en serio que la confrontación a la palabra es, como él dice, la escuela más sobria de vida y el verdadero juicio final. Entonces, yo, pues, mi reflexión le llamo Redención y Palabra al subtítulo del libro, y es una reflexión sobre lo que significa realmente el trabajo de la literatura, o sea, que vivir literariamente es el destino de la humanidad. Ahí está la ponía, sí. De hecho, lo planteas, lo presentas como un héroe. Así, absolutamente. Como las tesis de la escritura, y llegas a decir que los poetas y los narradores son los que hacen del enriquecimiento del lenguaje la causa final de sus acciones, y de alguna manera son los redentores de nuestra condición. En ellos recaería la misión de reconciliarnos con nuestra naturaleza. Absolutamente, es decir, creo que de alguna manera en nuestro inconsciente, por decirlo así, ahora que no solo Freud, sino que hasta las neurociencias reivindican el inconsciente, vamos a ver, nuestra conciencia tiene muy poca importancia. Pero eso no hace falta que lo diga Freud. Esto, de alguna manera, hay gente que piensa que, por ejemplo, el discurso del método de Descartes es una reflexión sobre la conciencia. Yo no lo sé siquiera si aparece el término conciencia en el discurso del método. El discurso del método es una reflexión sobre lo que significa pensar. Y entonces, efectivamente, cuando estamos confrontados a lo serio de esta vida, tenemos mucho pensamiento y muy poca conciencia. Y entonces los narradores piensan mucho y tienen muy poco yo cuando trabajan. Claro, también decía Marcel Proust, en lugar de trabajar, me había abandonado a la pereza, la disipación de los placeres, los cuidados, las manías, y enfrentaba mi tarea en vísperas de la muerte sin saber nada de mi oficio. El destino de la condición humana es enfrentarse a la palabra. Y de hecho, el propio Proust dice que
por así decirlo, dice: afortunados aquellos para quienes, yo identifico esa confrontación a la palabra, lo que él llama la verdad. Y él mismo dice: afortunados aquellos para quienes la hora de la verdad sonó antes que la hora de la muerte. Y desgraciados aquellos que solo recuperarán un juicio y una lucidez y una confrontación pues cuando llegue la hora de la muerte. Creo que realmente es un libro absolutamente singular. Vamos, yo no soy especialista de literatura, tú sabes perfectamente, ni lo reivindico de nada. Yo no me considero especialista de nada, menos de literatura, obviamente. Pero sí me parece, sí estoy de acuerdo en que... Entonces, ¿por qué los filósofos se meten siempre en esos berenjenales, como tú dices este término? ¿Por qué se quieren meter con todas las cosas? Siendo no especialista en nada, tienen que hablar de todo. No, de todo no. Hay que hablar de aquello en lo cual estás confrontado. La filosofía es una cosa muy severa. Es lo más severo. Esa sí es la escuela más sobria de vida. Yo reivindico la filosofía políticamente. Creo que la filosofía es el destino de la condición humana. En definitiva, cuando Aristóteles dice que todos los humanos, el arranque de la metafísica de Aristóteles, todos los humanos, por naturaleza, el gran animalista Aristóteles, que conoce la condición de los animales, entre ellos el animal humano, por naturaleza, Fisei, dice, aspira a idena, aspira a la, yo digo, pues a la formalizar, a la confrontación, a la lucidez, a ser plenamente un ser de razón y de palabra. Por consiguiente, y pretendo, y es una afirmación política, que toda sociedad que no nos permita confrontarnos a la razón y a la palabra es una sociedad ilegítima. Es decir, una sociedad que dice que nuestra vida ha de estar reducida a trabajar a lo mejor 12 horas cuando cobras 8, en un trabajo... Bueno, hablas de mutiladora de la condición humana. Mutiladora de la condición humana. Sí, sí, es decir, todo lo que no sea la filosofía, pero es que yo creo que la filosofía es universal antropológico. Es decir, no es la filosofía no puede ser una cosa de exquisitos, y cuidado, es lo más duro. La filosofía pasa absolutamente por saber a qué aspira Marcel Proust, pero también pasa absolutamente por las fórmulas de la relatividad restringida, no te quepa la menor duda. Es decir, y después, desde luego, pues cuando Einstein en 1905, a veces con el efecto fotoeléctrico, determina lo que será nuestra percepción de la naturaleza, la filosofía es una confrontación permanente con la capacidad de simbolizar y de inteligir, ¿no? Y desde luego todo lo que está controlado, por eso decir, la filosofía solo tiene un enemigo, la fidelidad. La fidelidad. La fidelidad, es decir, a convicciones ancladas, toda convicción. Bueno, hay principios elementales, hay principios que yo soy... Hay que ser fiel pues, al imperativo kantiano de no instrumentalizar a los seres de razón. Y hay que ser fiel a principios de no subordinar la razón y la palabra. El resto es secundario. Volviendo de la filosofía, en tu libro anterior, Filosofía e Interrogaciones que a todos conciernen, mes pasa, año 2008, al principio cuentas que filósofo es exclusivamente aquel que habla de cosas que a todos conciernen y lo hace en términos de entrada elementales. Entonces, has desgranado al principio cuáles serían las cuestiones, esos problemas que desde Aristóteles pues ya se han ido planteando y están sin resolver. ¿Cuáles son esas cuestiones que a todos conciernen? Pues bueno, pues efectivamente la filosofía finalmente el ser humano es el único, además es el único ser que se pregunta por el ser de las cosas y por su propio ser. Y por consiguiente, efectivamente es una vieja tradición. Al final solo hay dos cuestiones: la interrogación sobre la naturaleza y la interrogación sobre aquel que a lo mejor es la medida, que se decía, la medida de todas las cosas, incluso la medida dijéramos, la medida de la objetividad de las cosas naturales. Es decir, hay dos interrogaciones filosóficas. Es decir, ¿qué son las cosas? Y ahí sí que la ciencia nos ayuda fundamentalmente. Y después, ¿qué es el hombre? Y ahí la ciencia tiene sus límites. No hay ciencia del hombre. No hay ciencia del hombre. Hay ciencia, hay neurociencias. Hay ciencia de las condiciones de posibilidad del lenguaje.
las condiciones, obviamente. La antropología física. Sí, ¿no? física. Hay ciencia del hombre como ser empírico, incluso de las condiciones de posibilidad de que una cosa tan sorprendente, porque obviamente es una cosa que yo reitero. Obviamente yo no sé si el verbo se hizo carne, pero en todo caso que la carne se hizo verbo. Eso es. Explica eso. Bueno, que un día. Que la esencia del hombre o naturaleza. Es bastante trivial, es decir, en la historia evolutiva hay efectivamente animales dotados en la historia de evolución con enorme complejidad, es decir, animales muy complejos y después dotados con códigos de señales de una elevadísima sofisticación. Pero en esos códigos de señales de elevadísima sofisticación, ¿cuándo? Pues esto es una cosa que mis amigos, yo tengo la suerte de trabajar con amigos que son paleontólogos entonces, bueno, serían las condiciones de posibilidad de que se dé una cosa tan rara como es un código de señales como el lenguaje humano, que en definitiva sirve para comunicar, pero esa no es su función. Es el único código de señales que lo de comunicar es lo menos importante. Si yo digo la piedra es una espalda para llevar al tiempo con árboles de lágrimas y cintas y planetas, intenta reducir esto a una comunicación, alguna información que te he dado. La piedra es una espalda para llevar al tiempo. Eso en el libro de Proust, ahí yo creo que profundizas más en ese aspecto que en tus libros anteriores también aparece, no tanto en El hombre, un animal singular, como Entre lobos y autómatas, donde confrontas el ser humano con el animal y el cyborg o la máquina que pudiese ser inteligente, hablar o no pudiese. Entonces, ahí dices en el de Proust que el lenguaje es una subversión ontológica. Explica un poco eso más, que el lenguaje, que el ser humano, el lenguaje es algo que no sirve para funciones meramente evolutivas o cotidianas. Es lo que estás diciendo de la poesía. Bueno, es que digo la poesía porque es efectivamente, dijéramos de alguna manera, es obvio. En el caso de la poesía es obvio, esto que te acabo de decir. Vamos a ver. Obviamente la poesía no sirve para nada. Si por servir se está intentando que sirva a nuestra realidad empírica para la subsistencia. La poesía solo sirve al propio lenguaje. Es que el lenguaje es nuestra esencia. Entonces, la poesía no te sirve a ti, te sirve a ti como ser de razón y de palabra. Y entonces, el lenguaje es una cosa rarísima. Solo se sirve a sí mismo. Ya se dice incluso que está contra la ley de la entropía. Es muy poético algunas de las frases que tenía señaladas en el libro de Proust, algo así como bueno, obviamente, es decir, de la ley de la termodinámica que sí, es la cosa trascendental, lo que no es trascendental. Bueno, pero yo diría, voy a ponerme un poco abogado del diablo. Desde los 70 para acá, cada vez esa visión aristotélica de que el animal, el ser humano es el animal de razón y de lenguaje, se ha ido como relativizando, y se nos hemos ido, según los documentales que se veían incluso en televisión, las investigaciones de los paleontólogos, de los primatólogos, se han ido acercando la condición del animal a la del ser humano. Entonces tú, en estos libros sí que cuentas lo que se está haciendo, pues tanto en evolución, tanto en cuestiones de lenguaje, pero dejas muy claro que la capacidad lingüística solo la tiene el ser humano, que los experimentos que hicieron con los distintos primates, Yaguasoe, pues si lo quieres contar, sea Coco, no llegaba a hacer lo que hace un niño de 4 o 5 años con el lenguaje. Vamos, para no retornar, vamos a ver, yo para que sí, no estoy totalmente de acuerdo. Yo no voy a negar la complejidad de los códigos de señales animales, el caso de las abejas, hay los casos conocidos, pero obviamente la abeja no baila por bailar. Y tú y yo hablamos por hablar, incluso aquí ahora. Nuestra conversación aquí, en principio, tiene un objetivo, ¿no? Que es que, tú me haces una entrevista, que en principio está dedicado a... Yo soy profesor de filosofía, porque siempre se puede interesar a algún alumno de filosofía, eventualmente, pero al final a lo mejor todo eso es un pretexto. Es decir, nosotros estamos aquí, estamos en un contexto muy curioso, es decir, esto es una Real Maestranza de Caballería de Ronda, es un sitio muy singular, donde, no aquí, pero aquí al lado hay un concierto esta noche que lo ha hecho Gini Arau, que es un auditorio, que es un eminente especialista de acústica, tal. Entonces, todo esto es el fruto del lenguaje, y efectivamente solo sirve al lenguaje mismo. Yo te he hablado de la poesía, pero te puedo hablar de la ciencia.
Vamos a ver. La ciencia puede servir para subsistir, pero eso son, vamos a ver, eso oficialmente puede tener, también a veces el lenguaje sirve para comunicar. Si hay un peligro te digo, oye, atención, no me das el vaso de agua, y estoy comunicando. Y la ciencia puede a veces servir, y efectivamente tiene traducción en cosas que pueden servir a nuestra existencia pragmática, a nuestra existencia empírica. Es la visión que se tiene, sobre todo por sus resultados tecnológicos. Pero obviamente, pero no es esa la visión que tiene Einstein. Simplemente, no es esa la visión. ¿Cuál es la cuando Einstein, científica? vamos a ver, cuando Einstein, yo os digo esto porque es un asunto que me preocupa bastante, por una razón. Cuando Einstein se ve confrontado a las consecuencias epistemológicas y ontológicas de asuntos que él había contribuido enormemente a forjar, como es en la física cuántica, en definitiva, por su artículo sobre el efecto fotoeléctrico, etcétera, en 1905. Fíjate, estamos hablando de cosas que hace más de un siglo y son contemporáneas, como un poco la música. Se habla de música contemporánea, de cosas. Estamos aquí en el contexto de un encuentro música-filosofía. Entonces, bueno, si la música también, pero o el bueno, arte, entonces, la ciencia. La ciencia para Aristóteles, piensa, yo cuando me dicen que es la ciencia lo tengo muy claro. Aristóteles dice que la matemática digna de tal nombre solo surge en Egipto. ¿Por qué? Porque había una casta que estaba liberada de la esclavitud. La ciencia y la esclavitud son incompatibles. Es decir, la matemática es el paradigma de libertad. Otro paradigma de libertad es la tragedia. El teatro griego, vamos a ver, el teoréticos es el que va al teatro, pero también es el que hace teoremas. El teatro griego es de los hombres libres. El esclavo está excluido del teatro, es decir, excluido tanto de la tragedia como el esclavo está excluido de la tragedia, tanto de la tragedia como del teorema. No es teoréticos. Tú me dirás, estoy intentando dividir a la humanidad entre el que tiene la condición de esclavo. Estoy diciendo que el esclavo solo tiene una dignidad posible, dejar de serlo. Dejar de serlo. Es decir, no hay que trabajar, no solo no hay que trabajar 14 horas y cobrar 8, que esto ya a otros niveles es simplemente canallesco, pero es que tampoco hay que trabajar 8 horas. Hay que negarse, hay que hacer lo que sea necesario para que el ser de razón no esté condenado a renunciar a lo que constituye su esencia para estar entre un esclavo, entre un trabajo alienado y un ocio muchísimo más esclavizado, bueno, a veces muchísimo más alienante que el trabajo. No hay que vivir entre la esclavitud y la distracción, hay que vivir entre el trabajo fértil y la confrontación en la fiesta eventualmente. Es así, pero no estoy dedicado simplemente a la condición humana, y en ese sentido humanista, me considero un humanista, no en el sentido de predicar la paz y cositas de estas. La paz se predica, la virtud no se predica, se practica. Entonces, evidentemente, la única forma de practicar la virtud en estos momentos es negarse a trabajar 8 horas, salvo que ese trabajo tenga algún tipo de fertilidad. Y el orden social lo hace imposible. Yo reivindico a Aristóteles simplemente. Decía Marx que el Aristóteles que decía que el esclavo había dejado de ser humano. El esclavo no es un ser humano. La libertad es la condición de posibilidad de la humanidad. Y hoy que ya no hay esclavos formales, no sé si podemos decir que somos esclavos materiales, o los esclavos materiales son tantos. Bueno, es muy posible que en estos momentos la esclavitud... El elemento de... la filosofía es intrínsecamente... Vamos a ver, mi amigo Gilles Châtelet, matemático y filósofo, fallecido, un hombre que falleció trágicamente además, siempre decía, bueno, alumno de Gilles Deleuze y matemático eminente, es decir... decía siempre, Châtelet decía que la filosofía era una guerra, pues la frase de Hegel, pero decía que era una guerra contra la estupidez. Es decir, el libro que tengo por aquí, el libro del murciélago, ¿no? Y bueno, entonces efectivamente, es decir, y bueno, cuando hablaba de la matemática, te digo en este sentido, es decir, Aristóteles, que realmente por otra parte, desde el punto de vista, pero eso ya no creo que trasciende esta charla,
Aristóteles y además es verdad, él por razones ontológicas no tiene esa concepción ontológicamente prioritaria de la matemática como tiene Platón, pero sin embargo tiene a la matemática en un elevadísimo lugar, porque es la primera ciencia de los hombres libres. Esta concepción de la ciencia es diferente de, por ejemplo, considerar la matemática como un instrumento al servicio primero de otras disciplinas y tercero de lo que hoy nos dicen que debería ser la educación, es decir, lo que hoy nos propone, pero aquí en Francia, en Alemania y en otros sitios, no es una cuestión de España, la sustitución de la paideia por la instrucción, en el sentido militar más auténticamente peyorativo, es decir, la instrucción en el sentido de la obediencia. Esto es lo que hoy circula en frente de la paideia. El libro era Los ojos del murciélago, donde comentabas. Hace tiempo, va en el sentido del libro que... Filosofía del saber del esclavo, que fue el primer anagrama, donde ahí hablabas, analizabas el caso del diálogo del Menón. Y también con las cuestiones de las matemáticas, en alguno de ellos comentas que la matemática es algo innato en el hombre. Bueno, esto es yo simplemente ahí, como todo, es decir, esto es una idea, es una tesis platónica, ¿no? De alguna forma, es la tesis del Menón de Platón, es decir, que esto es, en el Menón se intenta decir que un esclavo, el niño del esclavo de Menón, para ser humano tenía que saber matemática, aunque esa matemática estuviera inconsciente, pero lo que está diciendo ahí Platón o Sócrates, está intentando decirnos que efectivamente inconscientemente la matemática funciona como condición de posibilidad prácticamente de la relación hasta con la empiria. Muy bien, eso es discutible o no. En cualquier caso, yo ahí, ahora pasan muchos años desde que escribí ese libro, y yo no voy a hacer epistemología de la matemática. Yo enseño en Barcelona filosofía y matemáticas, pero lo que sí que creo, yo realmente creo que efectivamente la matemática, precisamente porque es una disciplina en la cual la simbolización es muy importante. Muy importante. Y como simbolizar es lo propio de la humanidad. Entonces realmente creo que quedar pero simplemente para los ciudadanos, quedar arrinconado, quedar repudiado, quedar extirpado, ¿no?, del discurso, de la simbolización, de la simbolización en general. Pero como es una de las disciplinas que encarna esa simbolización, yo la defiendo. Por esto, como vamos a ver, cuando te decía que Aristóteles dice que es la primera ciencia, en el sentido no de la filosofía, pero vamos, de los hombres libres, o sea que, pues yo creo que simbolizar caracteriza al animal humano, y Aristóteles dice que sin libertad no hay simbolización posible. Entonces Aristóteles sabes que se va a celebrar dentro de dos años el 24 centenario del nacimiento de Aristóteles. Sí, lo vamos a celebrar en San Sebastián, en el marco de la capital cultural europea. Polis, lo vamos a llamarlo, en el marco de eso vamos a celebrar el Congreso de Ontología, será ese. Entonces es una fiesta, o sea, celebrar a Aristóteles. Aristóteles, vamos a ver, no se trata de ser Aristóteles, ya te he dicho antes que en filosofía no hay fidelidades. La filosofía solo es fiel a la exigencia. Que es exigencia de verdad. La exigencia de confrontación de verdad, efectivamente. Entonces, mira, justamente con Javier Echeverría hablamos muy de un broma esta mañana de la conciencia. La conciencia es una cosa que tiene muy poco interés, te decía hace un momento. Es decir, es muy interesante para los neurólogos, tengo que explicar qué es eso, pero desde luego las grandes confrontaciones casi nunca pasan por la conciencia. Yo he escrito sobre eso, porque has escrito un libro sobre el psicoanálisis, por lo menos un libro introductorio, y luego aquel libro mítico que lo tengo por ahí, el de Los límites de la conciencia y el matema, con Javier. Un gran éxito editorial, ¿no? Creo que se vendieron 10 ejemplares, una cosa así. Donde hacéis una formalización de un sueño. Del sueño, de la inyección a Irma, sí. O sea que, no sé si dice la conciencia no, pero bueno, te has dedicado mucho tiempo. Yo sí y sigo dedicándolo. O sea, yo sigo pensando, y realmente es una cuestión, vamos, me obsesiona. Creo que realmente la gran confrontación de los seres humanos está en los sueños. Y es más, eso no es una tesis ni siquiera filosófica, es una convicción. Tras el temor a la muerte y el temor al último sueño. ¿El temor al último sueño? El último sueño en el sentido no de dormir,
sino a esa confrontación simbólica en la cual no hay apenas conciencia. Vamos, el ser humano no teme tanto a la muerte como al último sueño. En los sueños hay mucho lenguaje, mucho pensamiento, hay topología. Oye, si estás en sueños, aquí hay un peligro y queremos escapar, no te quepa la menor duda que la estructura euclidiana funciona. Ya puede ser sueño esta situación, que si aquí hay un peligro vamos a intentar salir por allí. No te quepa duda. Sueño, como decía Descartes, soñando despierto. Pero los sueños tienen una enorme virtud. Hay mucho pensamiento en los sueños, pero no hay sujeto que controle ese pensamiento. O en todo caso no hay sujeto, no hay... yo no controlo el sueño. Pienso sin control por parte de la conciencia. Y ahí sale pues la cosa. ¿Se puede filosofar hoy sin saber lo que hace la ciencia hoy? Bueno, ni hoy ni nunca, pero ni sin saber lo que hace la ciencia, vamos a ver, ni saber, yo eso lo tengo muy claro, lo cual no quiere decir, vamos a ver, yo tengo mucha relación siempre he tenido la suerte. Mira, yo cuando estaba en París, que empecé a interesarme, bueno, ya me había interesado, pero volví, por razones que no vienen al cuento, a la matemática, tuve la suerte de tener amigos, mira, Espigó, el propio Javier Echeverría, Luis Caramés, que eran mis amigos, que entonces yo me matriculé en matemática, me ayudaban a esto. Entonces, obviamente, es decir, no se puede, la ciencia, y he tenido siempre esa suerte, yo después he tenido pues amigos paleontólogos y amigos biólogos, y yo, como digo, sin ningún pudor, yo supo de ellos. Aquí mismo, estamos hablando en un contexto en el cual hay compositores eminentes. Yo creo que, esta mañana hemos tenido aquí Joan Guim Joanques, quizás, no sé, es decir, unos compositores obviamente reconocidos como europeos, como de primerísima magnitud. El filósofo, su obligación es extraer toda la sustancia que pueda de esto, para reducir la filosofía a la ciencia, como ya objetaba Aristóteles que algunos intentaban, en modo alguno. Yo creo que la filosofía le da a la ciencia esta exigencia de inteligibilidad sin la cual la ciencia de alguna manera es insignificante. O sea, la exigencia de significación sin la cual la propia ciencia se podría convertir en algo insignificante. Por supuesto, no se trata. Ahora, la filosofía sin nutrientes. Pero eso no es ahora, es que lo que es increíble es que eso se tenga que discutir. Es decir, es que esto es, díselo eso a Descartes, a Leibniz, al propio Aristóteles. Aristóteles es el primer filósofo, pues no sé si sabe, el filósofo era en todo caso para los escolásticos, con mucha... Y yo, como digo siempre, el científico, si tú quieres. La palabra ciencia es una palabra, episteme es una palabra aristotélica. Entonces, es decir, nosotros, los filósofos, somos, pero además sin ningún complejo. Debemos chupar todo lo que hay alrededor. Pero cuidado, yo creo que la filosofía es una cosa tremenda. La filosofía es lo más severo. Lo más severo. La filosofía es más, es decir, es que casi ¿Qué diferenciaría? Porque en esta empresa intelectual que incluye la ciencia y la filosofía, partiendo desde Aristóteles hasta Descartes, luego ya se ha ido perdiendo en el 19, que son filósofos y son científicos, incluso podríamos incluir hasta Newton, Kant también, que hizo aportaciones a la astronomía. Pero ya se me ha ido la pregunta. Pero ¿qué diferencia sería entre la ciencia y la filosofía? ¿Cómo distinguimos? Porque antes, yo creo que... ¿Qué tiene ese plus que no tiene la ciencia? Bueno, no, es decir, de hecho, los propios científicos... ¿Aspiran a la lucidez? ¿Aspiran a la verdad? Mira, los propios científicos te darían la respuesta. Los científicos, cuando se ven confrontados, como decía John Bell a propósito de cuando se sienten contra la pared, o bien renuncian y dicen, bueno, no, o bien acaban confrontándose entre relaciones abismales. Einstein no es otro. El hombre que reivindica en el siglo XX los principios ontológicos y dice que efectivamente sin esos principios ontológicos el pensamiento científico tal como se ha entendido es imposible. No es ningún filósofo, después otros sí, Ortega también, curiosamente, en su idea del principio de Leibniz. El que reivindica la absoluta inevitabilidad de la localidad, la contigüidad, el realismo, es Einstein. Entonces me dirás,
yo siempre digo que de alguna manera es un gran metafísico. Vamos a ver, piensa en una cosa. Toda la... ¿Todos los grandes científicos han sido también grandes filósofos? Bueno, no digo eso. Estoy diciendo que, por ejemplo, si tú coges el tema que me interesa, bueno, viene a cuento ahora, que es de la mecánica cuántica, toda la diversidad de interpretaciones de la mecánica cuántica, desde el punto de vista de los resultados prácticos, los grandes que se confrontan en la interpretación, todos están de acuerdo en los resultados prácticos. O sea, que tú seas de los múltiples mundos o que seas de la mecánica cuántica ortodoxa, eso no modifica en nada, desde el punto de vista de la enorme capacidad previsora y descriptora de la mecánica cuántica, esa hermenéutica es absolutamente indiferente, es variable indiferente. Tú puedes ser de la mecánica de Bohm en la interpretación, tú puedes ser de múltiples mundos. Todo esto, para el hecho de que la mecánica cuántica está describiendo y haciendo previsiones sobre nuestro mundo como quizás ninguna disciplina hasta ahora, ahí no hay ninguna diferencia. Entonces ¿para qué interesa? Pues no. Estos, cuando dan este paso y empieza esa hermenéutica y esa confrontación, se han abierto obviamente a la filosofía. Pero además yo te diría que tú me dirías, bueno, entonces eso es filosofía de la ciencia. Sí, es filosofía de la ciencia. Lo que pasa es que, claro, también. Claro, cuando la filosofía de la ciencia piensa una cosa, Aristóteles hace una pregunta que quizás, bueno, al fin y al cabo tú me estás preguntando por una revista de filosofía. Aristóteles se formula una pregunta tremenda en el libro Gama de la Metafísica. Dice, ¿quién se ocupa de los axiomas de la matemática? Dice el matemático, dice no, porque los axiomas de la matemática son la condición de posibilidad de que haya interrogación matemática, entre otras cosas. O sea, a todos conciernen. Entonces, él llama a Aristóteles los principios más firmes, no solo de la matemática. Entonces dice que incluso los matemáticos se los han acaparado, porque son principios que conciernen el pensamiento en general y no solo la matemática. Entonces el filósofo, dice, se ocupa de los axiomas de la matemática. Entonces, sin ser tan firmes como los axiomas de la matemática, porque son más generales, los principios rectores de la naturaleza, ¿no? Esos que obsesionaban a Einstein hasta su muerte, ¿no? ¿Quién se ocupa de esos principios? Einstein, desde luego. Pero tú me dices, entonces, ¿qué paso hay que dar con respecto? A ver si lo entendemos, me parecería... Yo digo que considero a Einstein un gran metafísico, aunque solo sea porque indica la trascendencia de esos principios. ¿Qué paso hay que dar? Es que simplemente es verdad que Einstein acepta pasivamente esos principios. No se ocupa de los principios, los asume. Y es verdad, los asume y los defiende. Los principios básicos reguladores del orden natural, Einstein los asume. Y además dice que si la mecánica cuántica los pone en tela de juicio es porque es incompleta. Y tiene que haber variables, que llama variables ocultas, que la deberían explicar esto. Pues bien, si tú me dices, ¿qué hace el filósofo en esta vida? Es que ni siquiera asume esos principios. Es decir, yo te diría una metáfora, si quieres, retorno a Abdera. El filósofo se puede permitir el lujo del retorno a Abdera. Es decir, el retorno a Protágoras. Pensaba que era Demócrito. A decir si efectivamente... si de alguna manera cabe decir que efectivamente el hombre sería la medida de todas las cosas. Pero esa interrogación no se la plantea Einstein. De hecho no se la plantea porque, entre otras cosas, él es un realista. Vamos a decir que la grandeza de Einstein de reivindicar principios hasta el final, habiendo perdido la partida, porque después del teorema de Bell es muy difícil seguir siendo desde el punto de vista ontológico einsteiniano, ¿no? Pero él tiene la grandeza de reivindicar principios ontológicos. Y si tú me dices, entonces, ¿qué pinta aquí el filósofo? El filósofo pinta lo que Aristóteles dice: ¿quién se ocupa de los principios mismos? Y si hay algún filósofo que se empieza a ocupar, algún físico que se ocupa ya de los principios mismos, pues entonces a mí me parece muy bien. Entonces estamos en el mismo asunto. De hecho, eso está ocurriendo absolutamente. Es decir, en estos momentos, yo te lo digo con dolor, porque no creo que te lo he dicho, yo tengo de la filosofía una elevadísima concepción. Me parece que la filosofía es lo más noble y más
Bueno, me parece que es una disciplina, vamos, es la disciplina que caracteriza al animal humano. Los divulgadores científicos estuviesen ocupando ese papel, como si Stephen Hawking, cuando dice que la filosofía ha muerto, y plantea, o Roger Penrose, bueno, él diga lo que diga, Pinker, que diga lo que le da la gana, diga lo que da, parece, o incluso Crick, cuando escribe lo de la hipótesis del alma, parece que están haciendo, por lo menos desde la ciencia, bueno, pero eso está haciendo metafísica. Pero eso entonces me es igual, es decir, vamos a ver, que la filosofía ha muerto. Si lo que quiere decir es que él en estos momentos está planteando las interrogaciones que se hacía, pues puede ser que sí, pero entonces no es que ha muerto, es que él se ha ubicado ahí, o bien no se ha ubicado. Por ejemplo, lo que me ha gustado y me gusta, tengo la suerte en este mismo contexto. No, es que habla, por ejemplo, de los músicos. La música, que es un universal antropológico y que efectivamente no hay pueblos sin música y que plantea interrogantes abismales, puesto que efectivamente nos afecta a todos y nos concierne a todos, pues obviamente aquí mismo, en el contexto donde estamos hablando tú y yo ahora, pues aquí ha habido músicos eminentes toda esta semana. Entonces, ellos, a mí se me van a caer los anillos, ellos se están ocupando de filosofía, no te quepa la menor duda. De hecho, por ejemplo, José María Sánchez Verdú ha hecho esta misma mañana aquí un discurso en el cual ha planteado cuestiones que son propiamente filosóficas, pero eso me es igual. Es decir, hombre, él concretamente esta mañana pues se ha preguntado por efectivamente la intersección, no solo las condiciones de posibilidad de la percepción, sino la intersección entre los sentidos y cositas de estas. Cositas que afectaban, por ejemplo, que afectaban, bueno, a interrogaciones que siempre han sido filosóficas. Si a mí no se me caen los anillos por eso, si el científico da el paso ese, pero además es verdad que están en muy buenas condiciones para hacerlo. Dicho esto, el filósofo no tiene que tener, el filósofo se nutre del científico y le recuerda que efectivamente su propio camino le lleva a este interrogante. Y le lleva muy a menudo. Yo en estos momentos estoy además agradecidísimo. Yo te digo, es decir, yo estoy hasta muy contento, es decir, en ese sentido, creo que de alguna manera he tenido la suerte de por diálogos con científicos y con artistas, como con Eduardo Chillida, por ejemplo, con el que tuve una enorme relación. Pues Eduardo Chillida llegó a interpretar en el Physis, el cartel del Congreso de Ontología. A mí me preguntó qué era esto de la Physis. Y yo le expliqué la Physis de Aristóteles y hizo ese enorme... Vamos, ¿qué significaba esa palabra para Aristóteles? Bueno, pues ¿qué te voy a decir yo? Es decir, es una alegría que, por así decirlo, el filósofo en cualquier caso tiene la función de recordar que hay la inteligibilidad que consiste en remitir a principios. Einstein lo único que está recordando siempre es que la ciencia no puede renunciar a la inteligibilidad. Y que se renuncia a la inteligibilidad, es decir, él no pone en cuestión jamás las descripciones y las previsiones de la mecánica cuántica, es absurdo, pero exige que la mecánica cuántica sea compatible con los principios que la hacen inteligible, porque si no, no se entiende, así de claro. Lo que ocurre es que, claro, se encuentra con que efectivamente, con el teorema de Bell y otros, Kochen-Specker y otros, resulta que Vamos a ver, te voy a decir algo que se lo digo a mis alumnos, le digo, la metafísica nunca ha tenido desde Aristóteles un momento tan fértil como ahora. Nunca ha tenido un toro, estamos en un lugar para hablar de esto, nunca ha tenido una confrontación tan dura. Aristóteles estaría estupefacto de ver que efectivamente el primero que enuncia el principio de contigüidad, que Einstein reivindica casi naivement, es Aristóteles, explícitamente en su concepción del topos, como una expresión, el topos, el lugar, es para Aristóteles un corolario del principio de contigüidad, de la relación de contigüidad en la naturaleza. Que Aristóteles estuviera, mira, nosotros vimos la suerte en el Congreso de Ontología, hemos tenido a Alain Aspect hace muchos años, pero el año pasado tuvimos a Anton Zeilinger, que es un eminente físico austríaco. Aristóteles, ante el experimento de Zeilinger, que ver que puede haber una influencia entre dos islas de Canarias, efectivamente, sin relación de contigüidad, estaría absolutamente estupefacto. Entonces, por así decirlo, el drama en el sentido filosófico de Einstein es que él cree que los principios ontológicos y epistemológicos son suficientemente sólidos para dar una inteligibilidad a la mecánica cuántica con una teoría aportando unas variables, un complemento, que lo que demuestra el teorema de Bell
es que ese complemento entraría en contradicción consigo mismo, por así decirlo, bueno, por decirlo de una manera un poco bruta o muy simplificada. Lo cual significa que efectivamente estamos por primera vez en la historia de... ¿Sabes que una cosa? Mira, mis colegas que hacen historia de la metafísica, yo no me considero un historiador, nunca lo he sido, ni me considero historiador ni me considero filólogo. Yo hice mi tesis sobre Aristóteles, pero efectivamente yo no soy un filólogo y tengo colegas filólogos eminentes. Y efectivamente, pues Tomás Calvo, que traduce la... hemos fundado juntos la Sociedad Ibérica de Filosofía Griega y tal. Estos son filólogos eminentes, me parece muy bien, y hacen un trabajo excelente, absolutamente excepcional. Entonces yo ahí no puedo hacer, no puedo seguirlos, llega un momento en que no puedes seguirlos. Pero hay los especialistas de Heidegger. Heidegger era un filólogo, entre otras cosas. Hay una cosa que obvian los especialistas de Heidegger, y eso sí que... En el año 40 y pico, mientras estamos en un contexto de música y filosofía, mientras Messiaen estaba escribiendo en el campo de concentración el cuarteto para el fin de los tiempos, que aquí lo interpretamos, aquí en Ronda, aquí se interpretó hace 2 años en un homenaje a Rilke. Mientras Messiaen escribía el cuarteto para el fin de los tiempos, Heidegger estaba haciendo un seminario en el cual parte estaba dedicado a la mecánica cuántica. Hay los esbozos, están escritos, que no se... le honra por un lado, porque a diferencia de otros es poco pedante, es decir, él utiliza mucho más la mecánica cuántica de lo que dice. Es decir, yo creo que la mecánica cuántica determina hasta Heidegger. Heidegger está mucho más marcado. Cuando Heidegger dice el final, él tiene más. Vamos, esto es un guiño que te hago, estamos a un guiño hasta la cuestión de los filósofos metafísicos heideggerianos. Cuando Heidegger está en esos años ahí, llega un momento, intenta como sea a reducir la mecánica cuántica también a una parte de la historia conocida, ontoteológica, la historia del ser. Yo creo que Heidegger ante la mecánica cuántica, aunque solo fuera por sus conversaciones, él era por otra parte amigo de Heisenberg, y amigos, desgraciadamente, algo más que amigos en muchos sentidos, compartían ideología, desgraciadamente. Yo no me voy a meter en eso ahora porque vamos, o sea, pequeños burgueses que quisieron ser rectores en España ha habido muchos, en época del fascismo no solo es Heidegger, ha habido muchos, entonces no es eso, no se trata de eso. Pero Heidegger, realmente por le honra, pero al menos yo creo que oculta hasta sus bases. En estos momentos la metafísica tiene una confrontación fundamental. Los principios ontológicos que tienen su raíz casi explícita en la física de Aristóteles están por primera vez en la historia puestos en tela de juicio. Si por poner en tela de juicio se está entendiendo que tales principios ontológicos ya no sirven para describir los procesos que un físico constata en relación al comportamiento de la naturaleza elemental. Es tremendo. Y creo que Heidegger era perfectamente consciente. Te digo, a la vez le honra que sea modesto y a la vez creo que, por otra parte, creo que lo oculta un poquito eso. Es decir, tiene más información de la que dice. Lo que él llama el final de la metafísica, a lo mejor es vamos, dice que se acabó la metafísica. En cualquier caso, yo no sé si la metafísica se ha acabado, pero desde luego conseguir, y por ejemplo el Congreso de Ontología, que yo formo parte de la organización de ese congreso, una de las cosas a las cuales está muy orgulloso es que está intentando que los físicos más eminentes se confronten al problema de la cuestión de los principios que darían legitimidad. Si por legitimidad entendemos inteligibilidad, porque si entendemos por legítimo que es descripción y previsión y eficacia sobre el mundo, la mecánica cuántica tiene el récord de efectividad y de legitimidad. Ahora, si por legitimidad entendemos inteligibilidad, en estos momentos es fascinante que los físicos se encuentren confrontados al problema aristotélico, salvo que efectivamente, por así decirlo, enmienden. Pero parecería más fácil que sean los científicos que se acerquen a la filosofía o que hagan o que se aproximen o que lleguen a ella, que los filósofos
tal como se concibe ahora, digamos, ¿no? Dentro de las humanidades se tengan que... ¿Pero por qué? Empapar o chupar. Pero vamos a ver, aquí nadie, yo no estoy diciendo, nadie consigue ser especialista en nada, entonces ¿cómo se va a conseguir? No se trata de ser especialista en muchas cosas. Pero, por ejemplo, vamos a ver, para entender, yo doy una clase que se llama Filosofía y Matemáticas para gente de filosofía. Hay algunos que vienen de otras disciplinas que se apuntan y tal, pero yo les doy por supuesto que no tienen base matemática porque, por desgracia, esto se les ha excluido la parcialidad de los saberes. Cuando tú dices por qué, efectivamente, cuando tú presentas este programa mismo que te estoy planteando y les dices a un alumno simplemente que tenga una cierta naturalidad y una sensatez y que sea un chaval que quiera filosofar algo, le dices, mira, le explicas esto, que la contigüidad, tú explicas contigüidad, no se necesita ninguna fórmula, pero ese principio de contigüidad está puesto en tela de juicio. Entonces, mira, para meternos en este asunto sin metáfora ni mito, que dice el otro, para meternos aquí, hay que hacer un pequeño esfuerzo. Y hay que entender una cosa que se llama los espacios de Hilbert, para meterse en el formalismo, y entonces para explicar, yo te aseguro que yo lo explico en mi clase, y todos aquellos que se han interesado por el problema, obviamente si le explica los espacios de Hilbert y sabe a cuento de qué, pues obviamente tal, pero si tú le explicas que ese será un instrumento para enfrentarse a ese toro, que esa es la muleta que le va a permitir enfrentarse a ese toro, esta persona entra ahí animado, además, bueno, tendrá sus limitaciones, como tenemos todos, es decir, vamos a ver, no creas que oír hablar a compositores eminentes como estábamos viendo aquí, en principio, si no te interesa, si tú no tienes un mínimo de curiosidad para ver, pero si tú te dices, ¿por qué vas a oír a estos compositores? Otra cosa de que más o menos oigas su música, pero ¿por qué quieres saber por qué han compuesto y qué componen y qué piensan de estas cosas? Porque simplemente a lo mejor te has tomado en serio que la música, es lo que decía, un universal antropológico. Si la música es un universal, o sea que es imposible que haya pueblos sin música. No es que se constate empíricamente, sino que haya alguna razón filosófica para decir que la música es un universal antropológico, entonces dices, pues mira, déjame de asuntos. Los músicos tenemos la suerte de tenemos aquí ni más ni menos que a los que porque son muy sofisticados, hay que reconocer que son increíbles. Los compositores actuales son gente que se ha interrogado casi sobre todo, o sea, los más bueno, entonces tú te dices esto y tú intentas entender lo que intentan hacer y lo que haces el esfuerzo, porque claro, no lo vas a hacer si no te... Vamos a ver, por así decirlo, la interrogación filosófica da ánimo para enfrentarte a las cuestiones técnicas más duras. Y si así fuera la manera como se introducen las cuestiones técnicas duras en la enseñanza, otro gallo nos cantara. Concretamente, yo siempre digo que ahora que nos quejamos tanto, con toda la razón, desde el punto de vista de los estudios de letras y humanísticos, obviamente, con toda la razón también digo que los matemáticos tienen exactamente la misma razón para quejarse, es decir, la matemática está siendo también instrumentalizada, manipulada, completamente reducida, es decir, hay que dar un elemento, vamos a decir, no sé, creo que te he dicho ya está muy dicho, y es decir, si tienes la exigencia de, bueno, es lo que dice Aristóteles, que cuando dice Aristóteles se idean ahí, yo nunca he sabido cómo traducir esa frase, mira que llevo toda la vida con ella. Todos los humanos aspiran a ideenai, bueno, aspiran a simbolizar e inteligir. Pero esto dice, desean, no aspiran, desean. Vamos, yo, sabes que he dicho alguna vez que sin eso no hay ni deseo. En su último libro, Reducción y combate del animal humano, Víctor Gómez Pin insiste en la idea fundamental que ha estado repitiendo en la entrevista. Allí podemos leer: la tesis que estoy defendiendo es muy clara. El arte y la ciencia, como fertilización conceptual de lo que en ambas prácticas se forja, son algo de lo que nadie puede hallarse privado sin verse amenazado en su humanidad. Hemos, en suma, de denunciar lo insoportable de la situación laboral actual, porque reducir a los humanos a la esclavitud impide precisamente la asunción de la condición trágica en la que consiste el ser ciudadano. Pues el tiránico orden social que posibilita tal cosa no es inhumano, sino literalmente deshumanizador. Una máquina para impedir que los humanos sean cabalmente tales. Ahí es nada. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde
compa.